Bienvenidos a Cancha Vino Tinto, un espacio dedicado al balompié nacional, porque nuestro fútbol está primero. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Cancha Vino Tinto. Quien los saluda, Omar Ron Cabrera desde Quebec, Canadá. Sí, hoy tenemos el sexto episodio de muchos goles, celebraciones y una gesta histórica aquí. Se abren las puertas de la cancha y le doy la bienvenida a José Duarte desde Madrid, España. ¿Cómo estás, José? Un abrazo de gol. Hola Omar, saludos desde Madrid, entrando ya la primavera con un buen clima y bueno, ansioso por este invitado que tenemos el día de hoy, que ya hemos venido recorriendo muchas líneas en la cancha. Comenzamos con un director técnico, laterales, delanteros y hoy un goleador histórico en nuestro país. Por supuesto, José, se nos está dando la oportunidad de un ariete de categoría, mucha experiencia, años, diferentes clubes, tantas cosas que decir. Actualmente realiza una labor institucional, pero ya lo vamos a desglosar en pocos minutos. Muy contento porque por fin se nos dio. Después de una ardua logística, después de un proceso allí consecuente para optar por esta oportunidad, se nos genera en la ventana de Cancha Vino Tinto. ¿Me puedes decir de los delanteros históricos en la selección de Venezuela? Llámese Giancarlo Maldonado, Dolgueta, jugadores que han marcado una época, Cari Car, el Torito Cáceres, tantos jugadores que ha tenido la selección. La importancia del 9 en la Vinotinto. José, estos 2 minutos antes de que llegue el invitado, por favor. Mira, es de las posiciones más importantes porque es el que las mete, es el que las mete. Y lo hemos visto en la selección de hoy en día, que a veces no jugamos, no practicamos el mejor fútbol, no conectamos muchos pases, pero el goleador siempre está ahí. Un balón dividido, un rebote, un centro, y lo importante es meterla. Y desde afuera se ve muy fácil decir, ah, pero es que estaba ahí y lo que hizo fue empujarla. Pero hermano, tienes que saber leer el partido, estar ahí, oler o tener ese olfato goleador que se dice tan fácil desde afuera, pero es tan difícil. Anotar ya un gol en algún partido, ahora imagínate eliminatoria o en Copa Libertadores o en Liga Venezolana, que ya este invitado que vamos a tener nos puede hablar mejor de eso. Sobre todo, José, la importancia también de marcar goles. El delantero vive de esto. Jugar en el exterior, representar a la selección nacional, ser constante durante los años. De repente tienes un buen torneo y a la postre se te apaga la llama, no conviertes. Pero si hay algo que yo puedo definir con este invitado sería la disciplina. La disciplina porque ha sido constante con el pasar de los años. Actualmente, su presencia desde el punto de vista en las organizaciones, esa vena institucional, así lo muestra una persona vinculada al gremio. Y estoy muy contento, realmente que sí, porque a veces nos quedamos con Correcto. simplemente jugadores que están en la palestra o jugadores de la actualidad. No obstante, estos también son héroes vinotintos. Son héroes porque han vivido el proceso, son héroes porque han estado allí durante los momentos difíciles, ese momento de gestión que mencionaba Napo en los episodios anteriores, de la franela ovejita, en los comienzos de la Vinotinto. Realmente son jugadores que estaban antes de cosechar los frutos. Fuera de cualquier chiste Sí, o cualquier doble sentido, estaban sembrando, como tú dijiste. Estaban sembrando esa semilla sí. para recopilar los resultados que vivimos hoy en día. Nos adjudicamos quizás ciertos triunfos, exigimos, pero es por este tipo de personas que hoy estamos conversando, José. Así como lo decía Napo, no fue en vano el trabajo sigue vigente, está vivo y lo podemos expresar a través de esta ventana llamada Cancha Vino Tinto porque nuestro fútbol está primero. Me han preguntado que quizás por qué no estamos con jugadores de otros países o gente de otra rama en cuanto a la disciplina deportiva. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Por allí vaticinamos quizás alguna especie de bonus en cuanto a los episodios, pero lo primero se gesta en Venezuela, lo primero comienza allí en el fútbol. Luego vamos al exterior, luego estos jugadores dejan el nombre de Venezuela en alto, pero no se pueden olvidar los orígenes, que es lo que deriva en tantas polémicas actualmente. ¿Qué piensas al respecto de Correcto. esto, de temas, Sí, polémicas? Omar, y Dime. no,
y creo que esa es nuestra esencia en este programa, capítulo, podcast, como lo quieran llamar, que nosotros le damos mucha importancia a lo antiguas leyendas, obviamente sin desmeritar lo que está haciendo en la actualidad la selección, que ya nos meteremos de lleno en eliminatoria, pero yo creo que esa es nuestra esencia, respetar, valorar y conocer todas esas anécdotas y preguntarle cosas que muchas veces viven y no sabemos, esas cosas extrafutbolísticas que ya nos costaba Napo Centeno, y yo creo que eso es parte de la esencia de nuestros episodios, respetar a todas esas leyendas vinotinto. Yo le puedo denominar, José, como educación. Expandir este concepto de identidad vinotinto, pero sobre todo con buena información. Y con buena información vamos a comenzar ya con nuestra tertulia, nuestra gran conversación del día de hoy, con un jugador extraordinario, jugador que ha logrado extender su carrera durante 26 años, 15 clubes, goles por doquier, 320 goles, ojo, y no robo, 320 goles en el fútbol profesional venezolano, sin contar goles de selección, goles de competiciones internacionales, una máquina que ha vivido el gol, que actualmente se encuentra vinculado también al gremio de futbolistas. Recibimos en este episodio número 6 a Juan el Lagarto García Cancha Vinotinto. Bienvenido, Juan, a Cancha Vinotinto, y antemano te agradecemos por tu presencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, buenos días acá en nuestra amada Venezuela. No sé en qué parte del globo terráqueo están ustedes, pero bueno, agradecido por la invitación. Muchísimas gracias y aquí estamos para compartir y hablar pues de lo que más nos gusta, que es nuestro amado deporte, el fútbol más practicado a nivel mundial, y bueno, presto a esta bella tertulia que tendremos en estos próximos minutos, y saludo a todas las personas que tengan la oportunidad de estar viéndonos. Así es, Juan, agradecido por tu presencia aquí en el podcast de Cancha Vinotinto. Contamos con un eslogan que reza: porque nuestro fútbol está primero. Estar contigo aquí para nosotros es nuestro orgullo, estamos muy contentos. Aquí actualmente estoy en Quebec, Canadá, en la provincia, en el Polo Norte, aquí en el continente americano. Estoy saludando y quería conversar con esta conversación en cuanto a tu actualidad, que nos podrías resumir un poco qué estás haciendo, a qué te dedicas, sobre todo para informar a aquellas personas que no están tan involucradas en el día a día con el fútbol venezolano y que puedan conocer más de la actualidad de Juan el Lagarto García. Oye, mi retiro profesionalmente hablando del fútbol, porque uno no se retira del fútbol hasta que pasa al siguiente plano, hasta que Dios toma la decisión de llamarlo a uno, pues desde el 2014 que fue cuando tuve actividad por última vez en el fútbol profesional venezolano, pues a la actualidad estoy trabajando en la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela, en la agremiación, asociación, pues sí, somos un sindicato, pero no hacemos llamar sindicato, donde defendemos los derechos de los futbolistas, así como tienen derecho, pues también tienen deberes. Entonces, estoy ya por más de una década acá en la asociación. En el 2025, o sea, este año estoy cumpliendo ya 11 años de manera presencial, pero pues la verdad es que desde el año 2011, 2012, desde el 2011 estoy trabajando con la asociación, pero de manera presencial y fija desde el 2014. Pues esa es mi actualidad. También doy unas clases personalizadas por ahí a unos atletas o unos futbolistas, pero única y exclusivamente definición, solo eso. No doy, no soy personal training como llaman, única y exclusivamente soy clases de única y exclusivamente definición, ¿sabes? Solo tu rama, hacer goles. A lo que tú sabes. Sí, claro. Bueno, sí, eso conozco algo, pero no tanto. Entonces, nada, esa es mi actualidad, y pues involucrado con el fútbol, evidentemente desde la asociación, siempre en contacto con los futbolistas y asistiendo todos los fines de semana al estadio, o bueno, fines de semana porque generalmente cuando hay partidos, pero hay partidos también durante la semana. Sí, te escucho. Te habla José Duarte desde Madrid, desde la madre patria. Un saludo. Para nosotros es un honor que estés aquí con nosotros.
disculpas más que aceptadas, más bien valoramos muchísimo que saques un poco de tu tiempo para estar con nosotros. Gracias y eres sinónimo, yo le decía a Omar que eres sinónimo de gol. A mí me dicen Juan Lagarto García, gol. No, que recupera gol. Juan Lagarto García, gol. ¿Quién mejor para dar esa clase de definición que tú? Y Juan, conectado, te quería hacer una pregunta, ya que estás metido de lleno en el fútbol venezolano y tú mejor que nadie viviste toda tu carrera en el fútbol venezolano, jugaste Copa Libertadores, jugaste con la selección, pero me voy a enfocar un poquito en la Copa Libertadores. Que yo me encanta eso que dices que para ti el fútbol venezolano es el mejor del mundo, porque lo asocio como cuando nosotros decimos mi madre es la mejor del mundo, así yo también lo pienso, nuestro fútbol venezolano es el mejor. Entonces, partiendo de eso, ¿qué crees tú que a lo mejor nos hace falta ese empujoncito, ese plus, algo para que los equipos venezolanos puedan trascender un poquito de Copa Libertadores? Hemos visto Táchira que hace un muy buen torneo local, pero en Copa Libertadores nos cuesta un poquito, al igual que al Carabobo. El Caracas, esperemos que, bueno, que logre pasar de ronda a Copa Sudamericana, pero ¿qué nos puedes contar? ¿Qué crees tú desde tu óptica? ¿Qué le falta? ¿Qué nos puede faltar para competir un poquito más en Libertadores? ¿Qué tal, José? Un gusto. Bueno, y en torneos internacionales. Sí, ya veo que estás con los White Sox de Chicago. Eso es por mira. Eso es por Ozzy Guillén. Exacto, exactamente. Por Ozzy Guillén, desde esa serie mundial. Sí, claro. ¿Cómo olvidar eso? Y eso que tuvimos la oportunidad de que ese hombre trajera ese trofeo para, no sé si saben, imagino que sí, él trajo el trofeo para Venezuela, entonces pues haría un recorrido y bueno, imagínate, estamos súper orgullosos de Ozzy. Y bueno, ni hablar de lo último, sí, de lo más reciente que ha hecho en nuestro béisbol, más allá de que estamos hablando de fútbol. Sí, oye José, ¿sabes qué? Bueno, no. Cuando yo doy declaraciones o comparto ideas, trato de hacerlo generalmente cuando hay gente de confianza, porque hay cosas que, bueno, que de repente uno dice, como quien dice de la guardia vieja, entonces a la gente pues no les gusta de repente algún comentario que tú puedas hacer por la actualidad de nuestro fútbol, pero pues, lo digo con respecto a la pregunta que me estás haciendo, ¿qué crees tú que nos puede estar haciendo falta? Yo no sé si ustedes pues han tenido la oportunidad de ver las instalaciones de equipos como hoy en día Academia Puerto Cabello, tiene unas instalaciones de primer nivel, o sea, estamos hablando de primer nivel a nivel mundial, y valga la redundancia. Hoy en día la academia pues tiene unas instalaciones que bueno, que creo que no muchos equipos a nivel mundial la tienen, y ellos tienen pues esa dicha de poder, tienen todas las condiciones dadas para que sea un equipo top a nivel mundial, no hablo a nivel de Sudamérica, hablo a nivel mundial bueno, evidentemente por las instalaciones que tiene. Y creo, esto sí lo creo, no voy a hablar con mucha seguridad, que pasa por la mentalidad del jugador venezolano. ¿Por qué te lo digo? En nuestra época, todos los jugadores que en ese momento estábamos en la selección hacíamos vida en la liga local, porque evidentemente no teníamos tantos jugadores fuera de nuestra frontera, y decimos nosotros y conversamos esas tertulias que hacemos entre gente de fútbol de la era vieja o de la antigua era, por darle un calificativo, llegamos a esa conclusión, que el tema es que, bueno, los jugadores élites de nuestro fútbol hacían vida en la liga profesional, en la liga local. Entonces, eso hoy en día marca mucho la diferencia, porque uno va y ve, yo ya les comenté, voy a los partidos de fútbol profesional, trato de asistir a todos y veo el nivel. Y lo que bien comentas tú, José, o sea, es una realidad que, o sea, que no la podemos tapar, y es muy evidente el rendimiento que tenemos en el torneo local a lo que es la Copa Internacional. Yo entiendo a los jugadores porque, bueno, nos pasó, por lo menos a mí me pasó, tú cuando vas a una competencia internacional cambias el chip, cambias la sintonía, así funciona, no le demos más vuelta, no le demos más vuelta al asunto, porque bueno, pensamos que la competencia internacional es mucho más importante, y sabemos o saben los jugadores que un buen rendimiento en esa copa
te puede llevar a un nivel mucho más alto en el que estás. Pero bueno, ¿qué quieres qué les puedo decir? Para mí es un tema de Claro, mentalidad. Ojalá y pues podamos trascender de fases. Me refiero a los equipos que están participando hoy en día en las competencias internacionales, en Libertadores y Suramericana, porque ya vieron que fue nuestra actuación del año pasado. Pues ningún equipo pudo trascender de fase. Recibimos muchísimos goles, hicimos muy pocos goles. Entonces, este año, en comparación con lo del año pasado, pues ya por lo menos tenemos una diferencia bien marcada y bueno, esperando que lo que resta de torneo puedan seguir consiguiendo mejores resultados. Vamos a ver cómo le va a Caracas esta semana con, con Iquique. Suponemos que, bueno, por el resultado conseguido allá en Chile, acá esperemos con el favor de Dios que puedan conseguir el triunfo y, bueno, después manejar los resultados fuera de casa, que no es nada fácil, pero si están jugando van a tener la posibilidad de poder clasificar a la siguiente fase. Ya han visto lo que ha sido Carabobo y Táchira, pues Táchira sí. mucho más complicado y bueno, esa es otra institución que también tiene unas instalaciones que bueno, que no son de la magnitud de Academia, pero tienen sus propias instalaciones, lo cual pues habla de la diferencia que puede tener Táchira con respecto a los demás equipos acá en nuestro país. Pero bueno, me quedo con el tema de la mentalidad, José, no te quepa la menor duda, Omar también y todas las personas que puedan estar viéndolo. Para mí pasa por ahí, por la mentalidad que debería de tener el jugador venezolano. ¿Por qué te lo comento también? No quiero hacer prejuicios, no me corresponde, no soy quien para hacer prejuicios. Ustedes ven cuando aparecen las convocatorias de nuestra selección nacional. Casi ningún jugador, creo que uno o dos son tomados en cuenta del torneo local para la selección. Y bueno, eso es un llamado de atención para los jugadores que hacen vida en nuestro fútbol, porque pues hoy en día tienen la posibilidad de ser vistos, pues hoy existe la televisión, están los medios digitales que bueno, hoy en día el fútbol profesional venezolano llega a muchísimas partes del mundo y Muchas vitrinas. muchas vitrinas y evidentemente te están viendo en cualquier parte del mundo. Así que para nadie es un secreto pues el rendimiento que puedas tener durante la temporada. Pero vuelvo y les repito, siempre que el jugador esté fuera de nuestra frontera, es decir, que esté haciendo vida profesional fuera de Venezuela, pues va a tener la prioridad, según entiendo, porque, bueno, evidentemente si estás afuera es porque algo has hecho mejor que el que está aquí adentro y estás teniendo la posibilidad de jugar fuera de Venezuela. De hecho, hoy en día la mayoría de los jugadores que hacen vida en la selección, pues están en ligas top del mundo y, bueno, eso también es algo bueno, que debería comprometer más al jugador de nuestro patrio, a comprometerse más, a trabajar muchísimo más para tratar de estar ahí. Y bueno, ya sabes, lo estabas comentando tú, José, el tema de la Copa Libertadores, pues ahí si haces diferencia, yo supongo que el director técnico de la selección nacional te va a tomar en cuenta. Pero bueno, es un tema que yo siempre le digo a los jugadores con los que tengo más confianza, le digo, mire, ustedes son gerentes de su propia empresa, no esperes que alguien te venga a gerenciar, porque tú vives de tu cuerpo, ese es tu medio de existencia, tú vives de él, tú trabajas con tu cuerpo y tú tienes nada, que gerenciar tu propio cuerpo y tu profesión, porque nadie va a venir a hacer alargues por ti, a hacer goles por ti, a defender por ti, al portero a sacar goles por ti. O sea, es un tema que tiene que ser pues, la mentalidad fuerte y hoy en día la única diferencia que veo yo a nivel mundial, ojo, no estoy hablando del torneo del fútbol profesional venezolano y estoy hablando de Venezuela, hablo a nivel mundial porque hoy en día tenemos la posibilidad de ver cómo entrenan todos los mejores equipos del mundo y cómo entrenamos nosotros en Venezuela. O sea, la única diferencia que hay, ¿por qué hago este comentario? Porque si yo como entrenador de un equipo X, veo cómo se prepara, por dar un nombre, el Real Madrid, ¿sí? O un equipo de la Premier League,
hoy mismo el Paris Saint-Germain, que bueno, ya saben que están en la semifinal de la Champions League, Sí. o sin ir muy lejos de la misma Copa Libertadores. Palmeiras, que es el equipo que está hoy, pues que creo que es el que está en el más alto nivel a nivel de Sudamérica, tú tienes la posibilidad de ver cómo trabajan ellos. Entonces, la diferencia está en la mentalidad única y exclusivamente, porque tú puedes hacer esos trabajos que hacen ellos, evidentemente, guardando la distancia, pero las comparaciones son ofensivas. Pero si hoy Academia Portocabello ve que, no sé, que Palmeiras hace gimnasio 2 veces al día, 3 veces a la semana, ellos tienen gimnasio, ellos tienen cámaras hiperbáricas, ellos tienen, no sé, tienen salas de masaje, tienen todo. Entonces ellos dicen, bueno, si Palmeiras hace esto, yo lo puedo hacer. Entonces, por eso hablo de la mentalidad fuerte que debes de tener, y por ahí pasa todo, porque es un tema de mentalidad única y exclusivamente, porque ya tú estás viendo cómo se preparan los demás, y la preparación pues tú la puedes hacer también. Así que es un tema de la cabeza, y que el día que nosotros pues tengamos esa cabeza fuerte vamos a ser totalmente diferentes. Por supuesto, Juan, en tema de mentalidad, tal cual lo apuntas, esto va a nivel de cátedra, muchachos. Esto está intenso, está educativo, que esta es la idea, enseñar a la gente, mostrarles con hechos en qué consiste la preparación del jugador, del futbolista profesional de alto rango en Venezuela. Una palabra autorizada de Juan el Lagarto García, 5 premundiales, desde el 93 hasta el 2009, sí, representando a la selección nacional, 48 partidos, 7 goles. Juan, quiero hablarte específicamente de este partido contra Bolivia 2009, 6 de junio. Sale Juan el Lagarto García con 39 años de titular, con jugadores de la sub-20 que habían gestado esta clasificación histórica a un mundial. Una mezcla de sentimientos, una mezcla de épocas. Recuerdo a Juan en ese himno nacional con una hoja y un mensaje que el que es venezolano, el que siente el fútbol de verdad, fue tocado en ese momento. Estábamos viendo la representación de diversas generaciones, repito, pero también de sueños cumplidos, porque cualquiera puede decir, si Juan lo hizo, yo también lo puedo lograr. Juan me va a inspirar. Yo quiero estar a esta edad representando a la selección. Yo quiero competir a su edad. Y tiene que ver mucho con lo que mencionas de la preparación, de organizar tu cuerpo, definir prioridades en tu carrera deportiva, y que me hablas de este momento histórico, lo que representó para ti, qué había en esa hoja, por qué lo hiciste, y que me desglose el partido, porque has hablado muchas veces de lo que ocurrió en la cancha, pero yo también quiero hablar, Juan, de ese proceso psicológico para tú llegar a los 39 años a jugar con la selección en la altura, con esa responsabilidad, y que lo hiciste de la mejor manera posible, porque ese día se ganó, se obtuvo el resultado y fue una bendición para el fútbol y también para tu carrera. Bueno, gracias. Primero, para comenzar, que bueno, que te lo digo ya, o se los digo ya desde el primer momento, quería matar a César Faría, porque yo decía, o sea, ¿cómo me vas a convocar tú a los 39 años, a un partido de la selección? El tema no es en Bolivia. Ese es el tema, La altura. José, ese es el tema. O sea, ¿cómo tú me vas a llevar a mí a la altura de La Paz, 3.400 metros, a jugar un partido con 39 años de edad? Y claro, de manera jocosa después, yo tengo muy buena relación con César, y bueno, le doy gracias a Dios por haberme dado esa oportunidad, pero yo le decía, estás loco, ¿cómo tú me vas a llevar ahí? ¿Por qué no me invitaste? O sea, ¿por qué no me convocaste a otro partido? No sé, en ese momento se jugaba mucho en Puerto La Cruz, recuerdo, y en Puerto Ordaz. Entonces yo le decía, ¿por qué no me llevaste un partido de eso? O sea, ¿sabes? A nivel del mar. Hubiese sido mucho más amigable para mí, pero no me puedes llevar con 39 años. ¿Qué querías, que me diera un infarto? No, pero bueno. Le doy gracias a Dios y a César, porque bueno, tuve la oportunidad, no sé si muchos van a tener esa dicha, y le doy gracias a Dios porque me retiré de la selección ganando, y en Bolivia, después de ese partido, no fui más nunca convocado, pero bueno, igual no tengo represalias contra nadie, solo palabras de agradecimiento a todos los profesores que en cierto determinado momento me tomaron en cuenta para poder vestir la camiseta nacional. Y bueno, ese partido fue único y exclusivo porque trabajamos durante 2 meses
para ir a ese juego. Y como bien lo comenta Omar, la base era de sub-20 que iban, o sea, ellos habían obtenido la clasificación al Mundial. Correcto. Y ellos posteriormente fueron al Mundial después de ese partido y bueno, tuve mucho contacto con ellos, la pasé de verdad genial porque claro, eran todos rookies, ¿entiendes? Evidentemente yo era jugador más adulto. Es la experiencia, bueno, sí. Sí, no, y la pasamos, de verdad que la pasamos muy, muy bien. Veterano. Claro, porque había una admiración, un respeto de ellos hacia mí. O sea, fue una cosa, o sea, lo que yo viví con palabras no se lo puedo describir totalmente porque fue algo tan maravilloso y tan bonito porque ya les dije, habían jugadores que, bueno, que no sé, yo creo que les doblaba la edad y a mí me da risa porque cuando me querían venir a decir algo, ¿sabes? Cuando uno está en el día a día, que el pirú, que el túnel, que lo que uno vive todos los días. Y yo le decía, mira, ojo, a mí no me vengan a estar faltando el respeto, a estar tirándome túnel. Porque resulta y acontece que cuando yo era futbolista profesional, ustedes pues ni siquiera tenían pensado nacer, así que tranquilito, respeten, vamos a llevar la fiesta en paz. No, todo en su lugar, sí. La verdad es que lo disfruté muchísimo, por eso que te estoy diciendo, porque era gente muy joven, después estaba Pequeño Rondón, que era uno de los más grandes, después se sumó Giancarlo y Seija también, que era de los más grandes, pero no. Vivimos 2 meses de una bella experiencia, nos veíamos todas las semanas, de hecho fuimos a entrenar al observatorio, ¿saben? Allá en Mérida, sí, que es la parte más alta, y en el observatorio sí está a la misma altura de lo que es la cancha de La Paz, ojo, de La Paz, no del Alto, el Alto está, sí, es diferente. El Alto está más alto, no, la redundancia. Sí. Entonces, pues nada, tuvimos 2 meses de trabajo, había una química increíble, no sé si les ha pasado en sus temas laborales, me imagino que sí, sabes cuando hay esa química, cuando hay esa buena vibra, que tú sabes que la cosa se va a dar, porque bueno, ya lo vienes trabajando, porque no sé, hay ese compañerismo, esa empatía con todos los jugadores, y eso lo vivimos de un primer momento cuando César decidió, pues 2 meses antes del partido, de concentrarnos semana tras semana. De hecho, yo jugaba en ese momento con Zamora y cuando, no sé, no tenía partido o estaba suspendido el fin de semana, iba y me concentraba con la selección. No era esa de que no, bueno, no voy a ir porque me voy a tomar el fin de semana libre, no tengo juego. No, había un compromiso y pues nada, yo me presentaba a la selección. De hecho, hubo un fin de semana que nos fuimos al observatorio del profesor Bazán, no sé si lo recuerdan, sí, en ese momento era el preparador físico de la selección, claro. Y yo tengo un fin de semana que estaba suspendido con Zamora. Nosotros nos concentrábamos de lunes a jueves con la selección, e inclusive a veces hasta el viernes. Okay. Salíamos después de los partidos de los compromisos de nuestros equipos con quien hacíamos vida. Después de los partidos nos íbamos a la concentración de la selección, teníamos que llegar el lunes, de lunes a viernes. Entonces hubo fin de semana que yo pues no estaba con Zamora, porque recuerdo uno específico que era que estaba suspendido y nada, me fui cumplí con mi equipo hasta el día jueves, y como sabía que no iba a jugar, le pedí permiso al técnico y me fui a concentrar con la selección, y fuimos y trabajé solo con el profesor Bazán porque todos los jugadores estaban con su equipo. Pero bueno, una linda experiencia, 2 meses de trabajo, Mucuchíe, el observatorio, Mérida, y la última semana, 15 días antes del partido, estuvimos una semana en Quito, también preparándonos, y llegamos a Bolivia, a La Paz, una semana antes del partido. Entonces, pues, no sé si con todo este contacto que ustedes han tenido con jugadores venezolanos, no sé, de otros países, pero cuando tú llegas al estadio en La Paz, ellos hacen, no sé, hacen de manera, no sé cómo lo hacen, pero hacen ingresar un humo al camerino que queman, según entiendo, creo que es aceite, me dicen, no sé, algo como que para mermar tus condiciones físicas. Entonces, claro, tú lo dijo Napo, Juan, lo dijo Napo en el último episodio aquí en Cancha Vinotinto. Lo dijo Napoleón Soteno. Bueno, entonces sí, entonces nosotros llegamos, claro,
Yo había tenido la oportunidad de haber ido en ocasiones anteriores a jugar en La Paz por el tema de Copa Libertadores e inclusive selección. Pero ese partido no sé qué pasó. Yo dije, bueno, ¿y qué está pasando aquí? De hecho, se veía en el ambiente el smog, ¿sabes? Yo decía, bueno, ¿y qué es esto? Y nosotros agarramos y dijimos, miren, ¿saben qué? Le dije a los muchachos, vamos a salirnos. Y nos salimos del camerino y nos fuimos a la cancha. Como para que mermara ese smog que había, le dije, vámonos, salgámonos, nos fuimos a la cancha, hicimos lo que, bueno, que generalmente no, por lo menos yo nunca lo hacía, que era hacer como que un reconocimiento de cancha, ¿sabes? Ante el partido, que tú sales y vas y pisas y no sé qué. Sí. Entonces le dije a los muchachos, mire, vamos a salirnos aquí porque esto de verdad que está oliendo muy feo. Y nos fuimos a la cancha, estuvimos allá, no sé, entre 20 y 25 minutos. Mandamos a decir, mira, ¿cómo está ya? No, ya ha mermado un poco, pero igual se sentía muchísimo todavía el olor. Pero bueno, contra eso tuvimos que lidiar. Pero es lo que te digo, por eso retomo lo que hablamos hace unos minutos atrás, el tema de la mentalidad. Nosotros estamos tan fuertes mentalmente para ese partido. Me imagino que era por la preparación que teníamos. O sea, ya nosotros para la altura era un tema menor. ¿Entiendes? No es esa preocupación que tú llevas cuando ya dices miércoles, Bolivia, ya uno empieza a hacerse ese problema mental con el tema de la deuda de oxígeno, pero nosotros íbamos también mentalmente porque sabíamos que la oxigenación que habíamos tenido era al máximo. De hecho, cuando estuvimos esa semana en Bolivia, hicimos cámara hiperbárica que no habíamos hecho en ninguna otra parte, ni acá en Venezuela, ni en Ecuador, pero bueno, el profesor y su cuerpo técnico decidieron hacerlo allá en La Paz. Hicimos cámara hiperbárica, o sea que la oxigenación de nosotros estaba en el nivel top. Por eso te digo que nosotros desde un principio, por la preparación que habíamos tenido, pues sabíamos que algo bueno iba a pasar, por lo menos un empate. La verdad es que no estábamos contando con la victoria porque sabíamos lo difícil que era, pero lo cierto del caso es que sí sufrimos muchísimo en esos 2 meses. Sufrimos muchísimo, ¿por qué? Porque nosotros no estábamos acostumbrados a la altura y pasamos, o por lo menos yo pasé bastante frío lo que es Mérida. Yo soy una persona muy friolenta y allá pues entrenábamos, me recuerdo en Mocuchí, recuerdo yo, entrenábamos ya al final de la tarde, supongo que la hora de entrenamiento. Claro, a nosotros no nos decían nada ni nosotros preguntábamos, nosotros no decíamos, nos decían tal hora y tal hora íbamos, pero ahora yo supongo y deduzco que bueno, ahora pensando en frío, que era porque a esa hora era cuando el frío estaba más intenso, me imagino. Entonces era una manera de aclimatarnos y bueno, esos 2 meses pues tampoco que fue un sufrimiento al máximo, pero pues sí se sufría porque evidentemente cuando estás en el frío, cuando te toca la pelota, te golpea la pelota, pues es un dolor intenso, fuerte. Sí. Y pues evidentemente vives cosas que no vives cuando estás a nivel del mar, pero ahí estuvo la diferencia en la preparación que tuvimos en esos 2 meses y la mentalidad que tuvieron esos muchachos, los juveniles, esos sub-20 que tuvieron la oportunidad de jugar allá arriba. Yo estuve concentrado con un jugador llamado el Turco Ramírez, no sé si lo recuerdan. Sí, por supuesto. El Turquito Ramírez era mi compañero de habitación. No sé, creo que en ese momento tenía 18, 19 años. Imagínate, 19 años, 39 años. Estamos hablando de 20 años de diferencia. De 20 años de diferencia. No es que me lleva 5. No. Estamos hablando de 20 años de diferencia y claro, el Turco, bueno, hicimos una empatía como no tienes idea, las cosas que hacíamos en la habitación. Al final no es que él se ponía al nivel mío en cuanto a edad, yo me bajaba la edad porque era muy chavo, entonces yo... Había que hacer grupo, Juan. Estás loco, o sea, estás loco. Hacíamos cosas que yo hoy me río y digo, no, esto no puede ser, man. ¿Qué quieres que te diga? Por lo que te digo, yo tenía que ponerme al nivel de él porque yo sabía que él no se iba a poner a nivel mío porque no se iba a acostar a las 9 de la noche, eso lo tienes claro. No se iba a levantar a las 5:30 de la mañana. Claro.
Entonces, pues yo ¿cómo se llama? Me acomodé a él y porque la base de la selección era eso, eran los juveniles, pues lo que nos habían dado la satisfacción de clasificar al Mundial Sub-20. Sí, Juan, justamente, José, rapidito que le quería preguntar a Juan que nos debe la explicación del himno nacional, de ese mensaje a tu familia, lo que representó para ti Sí. con esta edad y experiencia jugar con la selección nacional primero. Y segundo, brevemente, Juan, si estás a favor de la doble convocatoria, que es un tema interesante, según tu experiencia, porque el resultado Sí. fue positivo. El tema del mensaje es porque mi hija se llama Juan Isabel, la mayor, Juan Isabel, a la cual le mando un beso y decirle, aprovechar por aquí, decirle que la amo. Y la otra se llama Vanessa, Vanessa con doble S. Esa es mi segunda hija, hoy en día tiene 22 años de edad. Y pues dije, uy, ¿cómo hago para...? Yo sabía que el partido lo iban a televisar y digo, ¿cómo hago para mandarle un mensaje y para que sepan que yo las amo y que a pesar de que estoy aquí, porque bueno, no les había comentado, pero por razones laborales y profesionalismo que bueno, que siempre tuve, por ejemplo, con Juan Isabel, que es la mayor, no pude asistir a su primera comunión, lo cual hoy en día pues me recrimina, pero bueno, el profesionalismo ante que todo, le dije, sabes que cuando hacen la primera comunión, los niños, el estudio que dura 1 año y medio, 2 años Sí. ahora, entonces fijan la fecha y cuando fijaron la fecha yo le dije, ¿qué? Yo tengo partido ese fin de semana. Bueno, al final que no pude acompañarla en su primera comunión, día importantísimo, por lo menos los que somos católicos y creyentes. Y hoy en día, pues me recrimina, te pido disculpas, hija, por ese momento, bueno, tan importante de nuestras vidas, pero lamentablemente, pues le di prioridad al fútbol, cosa que no debe ser. Pero bueno, ya pasó, entonces les comentaba, una se llama Juan Isabel y la otra Vanessa. Entonces yo dije, ¿cómo hago para mandarle un mensaje? No quiero que estén las dos. Y entonces nada, puse el mensaje dice, Juan y Vanessa, te amo. Bueno, el mensaje era para las dos, por supuesto. Entonces lo que hice fue unir los dos nombres y nada, le dije a Napoleón, mira, llévame esto cuando estemos cantando el himno, entrégamelo y nada, me lo puse en el pecho, un mensaje para ellas y bueno, para toda Venezuela y vuelvo y les repito, teníamos esa mentalidad que sabíamos que algo bueno nos iba a pasar ese día por todo lo que habíamos trabajado, por todo lo que habíamos disfrutado de esos entrenamientos y por todo lo que habíamos vivido 2 meses, trabajando 2 meses para un partido. Tú dices, wow, hoy en día parece increíble y yo creo que eso hoy no se puede hacer porque, bueno, evidentemente hoy en día las maneras son totalmente distintas a lo que se hacía antes. Y con respecto a lo que me dice, bueno, eso con respecto al mensaje y con lo de la doble convocatoria, por lo menos para ese partido, a mí me gusta, o sea, si en algún momento tengo la oportunidad de dirigir a la selección de Venezuela, yo lo haría, ¿me entiendes? Porque es ir a desgastar a Omar y a José en una altura para después 4 días venir a jugar a Venezuela, digo, dependiendo del calendario, ¿no? Porque pudiera ser pudiera ser el primero partido en Venezuela y después en La Paz o en el Alto. Claro, ahí sería más manejable, ¿entiendes? Porque ya tú desgastas, o sea, generalmente se utilizan los mismos jugadores, eso lo tenemos súper claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando tú tienes un primer partido hay un desgaste. Y no sé si sabían ustedes que la selección nuestra es la más longeva de las eliminatorias, no sé si lo sabían. Sí. Entonces, claro, entonces tú dices, wow, voy a tener un desgaste. No es que no puedan hacerlo, pero evidentemente, por ejemplo, yo digo, ojo, es una percepción mía. Ustedes supongo que vieron el partido contra Bolivia en el Alto, una pelota que le quedó a Salomón Rondón, que él en condiciones normales, o sea, él hace ese gol porque, bueno, evidentemente lo conocemos, sabemos su capacidad de reacción ante una situación, ante el gol. Y pues en La Paz, evidentemente, tú no reaccionas igual porque tienes deuda de oxígeno, tus movimientos son más lentos de lo habitual. No es que seas lento habitualmente, o sea, eres rápido, pero allá eso, pues, no sé, te da una pesadez y la capacidad de reacción no es la misma como estés en el llano.
Salomón Rondón tuvo una oportunidad de gol allá en Bolivia, pues frente al arco, que no sé si recuerdan ustedes, que pateó Sí, y salió por encima. En condiciones normales, seguramente Salomón la hace. Sí. hace ese gol. Entonces, claro, ojo, estamos hablando de Salomón, pero puede pasar con mucho. Salomón jugó muchísimo tiempo en ese partido, después viene acá y pues es lo que les comentaba. Yo haría otro equipo, digo, si fuera la primera fecha como nos pasó a nosotros y como nos pasó en aquella oportunidad con el profesor Faría. Claro. Yo haría doble convocatoria porque así dejo a los jugadores, bueno, que supuestamente, o los que juegan más habitualmente para la segunda jornada. Más Ojo, habitual. a mí no me parece que haya jugadores suplentes y titulares. Para mí, pues la decisión la toma una persona que es el director técnico, pero bueno, todos están al mismo nivel y al final es una decisión de él. Pero para mí no existen titulares ni suplentes porque todos trabajan de la misma manera y se preparan con la misma fuerza, la misma ahínco para tratar de estar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la decisión la toma una persona, pero yo sí estaría de acuerdo con la doble convocatoria, por lo menos para partidos como ese en La Paz. Evidentemente, viendo si el primer partido de la doble fecha es Bolivia, como nos tocó a nosotros. Ahora, si es segunda fecha, el partido en La Paz, ya tú puedes jugar con eso, ¿entiendes? Dependiendo del desgaste que haya tenido el jugador, en fin. Eso quien lo debe manejar es el profesor, no me quiero meter. Yo sé que, bueno, Claro. di unas declaraciones donde dije que, bueno, que a mí me parecía y, bueno, hubo mucha controversia, mucha molestia, supongo. Pero bueno, fue algo que dije, que consideré, ojo, soy muy respetuoso, no me meto donde no me han llamado, ni soy quien para estar dando indicaciones, porque para ellos, para eso, ellos son el cuerpo técnico de la selección y tienen a su jefe inmediato, que es la Federación Venezolana de Fútbol, y ahí pues no me meto. El día que me vengan a consultar, trataré, pero bueno, simple y llanamente di una opinión que no fue bien tomada, supongo, por algunas personas, pero gaje del oficio, lo dije porque, bueno, lo consideré ya, al igual que lo estoy diciendo ahora. Sí, José. Correcto. Juan, increíble toda esa experiencia y todas esas anécdotas que nos cuentan. Y mira, yo voy a conectar todo un poquito, que ya empezamos con Libertadores, ahora estamos con la Liga Fútbol, ahora estamos con eliminatorias, con ese partido en Bolivia, y justamente estamos a pocos días, nuestro próximo rival en eliminatoria es Bolivia, y yo me quería meter un poquito en ese partido desde mi opinión. Me gustó mucho la gestión que hizo la federación. Me imagino que estás al tanto de que jugamos el 5, ahora jugamos el 6, es decir, un día menos de descanso para Bolivia. ¿Por qué te digo esto? Porque yo soy muy creyente de que todos esos detalles, todas esas cosas extrafutbolísticas, toda esa malicia permitida, a lo mejor nos pueden marcar la diferencia. Entonces, y de hecho, nosotros en el episodio pasado con Napo Centeno le pregunté sobre eso, sobre las experiencias extrafutbolísticas que habías vivido cuando jugábamos de visitante, y él nos comentaba esa, la del humo en Bolivia y todo. Entonces yo lo asocio mucho a esos detalles que lo decía el profe Bocho Batista en estos días que lo escuché, que él está pendiente hasta de las conexiones, de los vuelos, es minimizar los errores y maximizar las potencias, las virtudes del fútbol venezolano, pero en este caso, aprovechar cada ventaja que podamos tener, sea bienvenida. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que afecta de verdad, por lo menos, ese único día de menos que va a tener Bolivia? Esos detalles cuentan a la hora de un partido. Sí, por supuesto, todo cuenta. Estamos hablando de 24 horas. No es lo mismo, ¿entiendes? O sea, 24 horas son 24 horas de diferencia y eso, todos esos detalles, como bien lo estás comentando tú, José, cuentan. O sea, lo que pasa es que se viven tantas cosas cuando estás concentrado con la selección, con el equipo. O sea, se viven demasiadas cosas. ¿A quién no les ha pasado que estás comiendo, estás cenando o almorzando y de repente pues, te dan ganas de ir al baño, ¿no? Y tú dices, ya va, ¿aquí qué pasó? Y evidentemente es porque, bueno, porque pasó algo en la cocina
que todos sabemos, que le echaron algo a la comida, te dan ganas de ir al baño. De hecho, ha habido historias de muchos jugadores que no han podido participar en partidos trascendentales e importantes porque, bueno, evidentemente han sentido mal estomacal por todas esas cosas que pasan y van a seguir pasando. Ahí sí te digo que nosotros somos muy inocentes porque nosotros esa malicia de la que bien hablabas tú, pues no la tenemos, pero bueno, eso va a llegar. El cuerpo técnico que tiene nuestra selección hoy en día, que bueno, son el cuerpo técnico 100% argentino, ellos saben de qué se trata todo eso y cómo se vive y las cosas que se deben hacer y que no se deben de hacer, porque allá, o sea, no es que nosotros seamos menos o más, pero allá en el sur, allá eso es mucho más evidente, se vive mucho más día a día. Aquí no tenemos esa malicia todavía, ni siquiera en el torneo profesional venezolano, pero el día que, bueno, que lo empecemos a hacer, lo cual pues va a ser muy agradable porque vas a vivir otras cosas, y eso que ellos viven, hablo del sur porque allá eso es mucho más común por los preparadores físicos que yo por lo menos tuve, que nos hablaban de esas anécdotas que bueno, que se viven allá en Argentina sobre todo. Ellos siempre nos comentaban de esas vivencias pues pre y post partido para sacar ventajas que al final en ciertas ocasiones son ventajas grandes que marcan la diferencia, porque seguramente habrán jugadores que son puntuales y de repente no pudieron jugar cierto determinado partido. Pero eso se vive y es lo que dice, como te lo comentó el profe, pues ellos están pendientes de todos esos detalles. Por eso es que las grandes selecciones del mundo, esas selecciones campeonas del mundo, viajan con su propio equipo de cocina, inclusive muchos llevan hasta su propia comida y piden una cocina para ellos y dicen, mira, aquí estamos nosotros, no queremos que participe nadie del equipo rival o del país con que se estén enfrentando. Nosotros estamos apuntándole a eso. Espero con el favor de Dios que, bueno, que en un futuro no muy lejano podamos llegar a eso, y bueno, si tenemos la dicha y el placer, gracias a Dios, de poder llegar al Mundial, pues espero que la federación, a través de su presidente Jorge Jiménez, pues pueda llevar su staff de cocinero para que nada de esto suceda y pues la selección esté totalmente tranquila, porque cuando nosotros estuvimos, bueno, no sé si Napoleón se los comentó, me imagino que sí, ellos tenían que estar pendientes de la cocina, qué entraba, qué salía, cómo servían, cómo no servían, y sí. Es incómodo para un delegado, un representante de la delegación de Venezuela, estar metido en la cocina viendo qué cocinan, qué le ponen, qué no le ponen, si le ponen tanta sal, tanta pimienta, yo qué sé. Pero bueno, tocaba hasta que la gente de la cocina te decía, mira, ¿sabes qué? Esto aquí es privado, tú no puedes estar aquí, y bueno, sí, tienes que aceptar las condiciones. Pero hoy en día pues hemos crecido y evidentemente estamos viviendo otros tiempos, así que todo eso cuenta, todos esos detalles cuenta, y al final pues espero que todo pueda fluir de la mejor manera, y el partido contra Bolivia pues nada, hay que ganarlo sí o sí, así como ellos sacaron provecho a su altura, nosotros pues tenemos que sacarle provecho al Monumental acá en Venezuela. Como tú dices, Juan, cuenta todo, cuenta los detalles. La conversación está bastante buena, espero podamos extenderla un poquito más. Te iba a preguntar sobre cuán grande es el impacto y cómo puede influir la palabra y sobre todo la enseñanza de un técnico extranjero en la idiosincrasia del jugador venezolano. Por ejemplo, estuviste con Ratomir Dukovic, estuviste con otros técnicos extranjeros, y quiero saber cómo influyó eso en el impacto, ya que de repente en los 90 no se estilaba un entrenador yugoslavo, ahorita estaríamos mencionándolo como serbio, pero un entrenador europeo. ¿Cómo aportó eso a la sapiencia, a la experiencia de Juan García como delantero? Porque es muy fácil decir, Juan, goleador de una Copa Merconorte, Juan, más de 320 goles en el fútbol profesional venezolano, Juan, goleador en Copas Internacionales, Juan, goles en la selección. Pero ahora, ¿cómo tú percibiste esas enseñanzas en cuanto a la metodología? Y si puedes decirnos, por favor, todo eso que pudiste acumular, sobre todo también de entrenadores extranjeros, porque sé que te pregunta un poco esto,
pero para mí es muy importante porque de repente ese gran torneo con Atlético Zuliano, la primera estrella en Zulia, tú estuviste allí, todo eso que vas acumulando y de repente poderlo sintetizar en frases de lo que aprendiste del fútbol venezolano, claramente está, pero sobre todo esos técnicos extranjeros que te cruzaste en tu carrera. Oye, yo traté en lo posible, de sacarle el mayor provecho a todos los técnicos, con sus virtudes y sus defectos. Así funciona. Cuando este hombre llega a la selección de Venezuela, yo no sé si ustedes tienen conocimiento cómo él hizo la convocatoria de la selección. Les comento para que estén en contexto. Él hizo 2 selecciones, por así llamarlo, una selección de Oriente y una selección del Centro. Una selección del Centro y una selección de Occidente, donde supuestamente llevó a los mejores jugadores de Venezuela. Entonces hizo 2 partidos. Y de esos 2 partidos, él hizo la primera convocatoria a la selección de Venezuela. Así fue su primera convocatoria. Hicieron esos 2 partidos, Centro-Oriente, Centro-Occidente. Y de esa cantidad de jugadores que él vio, él hace la primera convocatoria. Afortunadamente, pues yo estuve en esa primera convocatoria, gracias a Dios. Fue un choque muy fuerte porque esta es una persona que no conoce nuestra idiosincrasia o no la conocía, y por supuesto que para nosotros también era algo totalmente nuevo, y en lo particular estaba muy pendiente de lo que era el profesor, porque no sé si sabían, pero les comento, cuando él llega a la selección de Venezuela, él no venía como principal, vinieron 2 yugoslavos y él venía como asistente técnico. No sé qué pasó con el otro profesor que decidió irse y no estar con la selección, y quien asume el cargo como principal es el profesor Ratomir Dušković. Así es que él toma a la selección de Venezuela. Y pues cuando hubo ese primer contacto, yo estaba muy pendiente de lo que él hacía, cómo se expresaba, qué le gustaba y qué no le gustaba, porque él viene de Europa. En Europa son totalmente diferentes a nosotros, o sea, una idiosincrasia totalmente diferente. Me en ver sus reacciones, cómo llegaba, cuándo llegaba, cómo lo hacía, la manera como se expresaba dentro del terreno de juego. Evidentemente que es de ahí donde uno debería tener mucho más entendimiento. Y bueno, nada, así me fui acoplando a él, y fue el primer técnico extranjero que tuvimos, y pues evidentemente nos dejó una enseñanza única. El tema de la disciplina para él era una cosa, pues, no sé, que estaba por sobre todo. El tema de los horarios era una cosa, pues, increíble con ese hombre. Gracias a Dios, pues, siempre yo trataba de estar 5 minutos antes de la hora de la comida, de la salida a los entrenamientos, del viaje, en fin. Y bueno, a medida que fueron pasando estas concentraciones, lo fui conociendo mejor. Una persona que, bueno, que te daba los buenos días, y eso por obligación o por educación, digo yo, pero era una persona que era intransficable. O sea, no hablaba con nadie, no decía nada. Aparte, todo el cuerpo técnico era venezolano. Evidentemente él no tenía, yo supongo que por eso él era así, porque no tenía con quién expresarse, con quién hablar. Imagínate, se sentaba en una mesa donde estaba, no sé, Napoleón, que era el que tenía como que más confianza con él, el profesor Alicaña, que en ese momento era el kinesiólogo de la selección, en fin, él no tenía, el profesor, no recuerdo el nombre ahorita, que era su asistente técnico, lo olvidé. Entonces, yo decía, después, con el tiempo, empecé a entender por qué era así. Era una persona muy, muy chupetica de ajo, muy ácido. O sea, no era una persona con quien tú ibas a conversar, como, aparte del idioma tampoco lo ayudaba. Hablaba Manolo Contreras, era el asistente técnico, lo recuerda, un señor, un sí, por profesor de allá supuesto. Tuve en Táchira, en el Aragua, larga trayectoria en el fútbol venezolano, sí. Entonces yo decía, ¿qué puede hablar el profesor Dušković de Estrella Roja con Manolo Contreras? Pero claro, eso lo entendí después. Al final, pues, lo logré entender.
no sé si les había comentado, creo que no, pasamos 9 meses concentrados. Escúchame lo que te estoy diciendo. Wow. 9 meses concentrados. Nosotros no tuvimos más vida con el fútbol profesional venezolano, nos entregamos única y exclusivamente a la selección y fueron demasiadas cosas. Y bueno, imagínate con este profesor que era, no sé, no te hablaba, siempre te veía así, pero él tenía una carpeta, un libro, donde anotaba todo, y él lo que hacía era muy observador. Tú lo veías, o sea, yo estuve siempre muy pendiente de él, sabía lo que hacía y lo que no hacía, qué se ponía y qué no se ponía. Lo veía todos los días del mundo, ¿me entiendes? Y entonces yo decía, sabía cuándo se cambiaba de par de zapatos, cuándo se ponía o sea, qué íbamos a hacer cuando se ponía los zapatos de fútbol o cuando se quedaba con los zapatos de tenis, o sea, los zapatos deportivos. O sea, al final terminé conociendo a la persona, al individuo, pero fue porque lo estudié mucho, porque yo sí veía que él lo observaba muchísimo, muchísimo. Claro, no hablaba con nadie, era una persona muy encerrada y al final terminé entendiéndole porque decía, o sea, ¿qué va a hablar él con esa gente, con nosotros? No tenía nada que hablar. ¿De qué iba a hablar? ¿De Caracas? No, él no tenía idea de nuestra liga, de nuestra idiosincrasia, nada. Y nosotros, por supuesto, en aquel momento no es lo de hoy, que podemos ver partidos por televisión, por redes sociales, no. Claro. Era imposible. Entonces nosotros sabíamos que nada, que solo que era yugoslavo, venía de vivir una guerra, imagínate tú, o sea, vivió la guerra, y entonces tú dices, ¿qué puedes? No le regalaba una sonrisa a nadie. Pero bueno, lo terminamos conociendo y nos dejó una enseñanza, pues, de lo que es profesionalismo. Ese hombre sí era profesional porque, bueno, Disciplina. 100% disciplina y tenías que estar cuando andábamos de viaje, la manera de vestirnos, y él estaba muy pendiente. Vuelvo y le repito, era una persona muy observadora porque, bueno, siempre estaba viéndonos nuestro comportamiento. Me imagino que eso era una manera de él estudiar también al jugador venezolano. Entonces nosotros teníamos que dar lo mejor de nosotros para que él se llevara una buena impresión nuestra, más allá de nuestras debilidades, de nuestro no profesionalismo, y cosas como esas, pues evidentemente marcaron un antes y después del profesor Duskovic, al cual le tengo muchísimo aprecio, mucha admiración y respeto. Y bueno, al final cuando termina viniendo con Atlético Zulia, es como bien lo comentaba Omar, que es que el equipo que le da o le damos al Estado Zulia la primera estrella en el fútbol profesional venezolano. Él viene y ya tú conoces, ya cuando él vino, claro, ya habíamos trabajado en la selección, mi hermano, aquello fue una cosa, o sea, totalmente diferente, una persona abierta, que se reía, que te abrazaba, Okay. que te preguntaba por la familia, que viene y te da un abrazo, porque cuando nosotros estábamos en Atlético Zulia, lamentablemente ahí falleció mi madre, yo estaba en el equipo, ese hombre viene y me da un abrazo. Juan, lo siento mucho, profe, tranquilo, muchas gracias. O sea, ya tú conociste a la persona, pero eso fue, o sea, otro nivel. Y aquí conocimos a un profesor totalmente dado, abierto. Conocimos al ser humano. Allá anteriormente habíamos conocido al profesor y aquí conocimos al ser humano, conocimos a su familia, a su esposa. Claro, era un equipo de fútbol profesional, no era la selección. Entonces aquí fue una persona muy abierta, muy abierta. Y me recuerdo siempre, él hacía un trabajo de definición y bueno, nada, ustedes saben que yo juego delantero y él hacía un trabajo de definición y claro, trabajando de definición yo, yo fallaba muchos goles, ¿entiendes? Entonces, estoy hablando de las prácticas y había un trabajo que, bueno, nada, que entraba el 9 y definía, y yo la tiraba por encima del arco y él siempre cargaba una gorra porque en Maracaibo te podrás imaginar el sol. Y ese hombre, lo recuerdo clarito como si fuera hoy, el hombre se agarraba la gorra, cuando yo, después que botaba el gol, se agarraba la gorra y la tiraba así en el piso, y siempre me decía lo mismo, siempre me decía, Juan, ¿qué quieres? Que me muero, ¿qué quieres? Que me muero. Me muero. Sí, ¿qué quieres? Que me muero. ¿Qué quieres? Yo me morí de la risa con el profe cuando Qué bueno. fallaba. Entonces, bueno, nada, ese hombre
nos cambió el chip a todos los que tuvimos la oportunidad de estar en esa selección, porque convocó a muchísimos jugadores, todos tuvimos la oportunidad de estar ahí, bueno, y a mí me enseñó pues lo que es el profesionalismo. Claro, ya yo lo tenía, pero yo en ese entonces tenía 22, 23 años y pues ya yo sabía lo que era el profesionalismo, ¿sabes? El tema de tu vida diaria, cómo comportarte, cómo vestirte, pero después de este hombre, no, pues, me terminó de pulir en ese sentido y más allá de, bueno, del tema de futbolístico, ¿no? Que también influyó muchísimo, pero me quedo con eso, con la disciplina y el profesionalismo que nos enseñó él a todos. De hecho, yo era prácticamente el suplente del difunto Dolgueta, porque el que jugaba siempre era el difunto Dolgueta. O sea, él estaba como primera opción y después estaba yo. Pero bueno, agradecido con Dios y la Virgen, que estando con el profe fue cuando tuve la oportunidad el 1 de marzo de hacerle ese gol, el primer gol a Brasil en eliminatorias mundialistas. O sea, estábamos los dos en la selección. O sea, él estaba como director técnico y yo como jugador. Entonces, nada, feliz, contento porque tuve la oportunidad de ser dirigido por ese profesor. Y bueno, por él y por todos los demás. Cada quien tiene su influencia en mí, hablo en mí, no sé si en los demás, y vuelvo y le repito, yo siempre traté de sacar lo mejor de todos los técnicos que tuve, con sus virtudes y sus defectos, pero bueno, siempre traté de agarrar lo bueno de todos ellos. Al final haces, no sé, un collage de toda esa experiencia, de todos los técnicos que tuve, y bueno, al final siempre agradecido con todo por haberme dado la oportunidad, unos más, otros menos, pero bueno, siempre traté de entregarme al máximo para dar lo mejor de mí. Más allá de esa cantidad de goles de las cuales hablan mis estadísticas, pues también hay que contar los que se fallaron en las instituciones en las cuales no me fue tan bien o donde la gente esperaba que hiciera mucho más goles, pero bueno, gajes del oficio, igual agradecido con Dios y la Virgen por haberme dado la oportunidad de haber sido futbolista profesional. Hoy en día sigo siendo futbolista, pero siempre voy a ser un agradecido y nunca hablo mal de las instituciones y de las personas con las que estuve, más allá de que, bueno, de que el trato no siempre fue el mismo, ¿verdad? En algún momento Claro. me cesantearon de mi puesto, en fin, pero no tengo resentimiento, gracias a Dios, con ninguna institución y con ninguna persona, porque al final no podemos señalar a las instituciones, porque ¿qué culpa tienen las instituciones? Al final, ¿quiénes manejan las instituciones? Los seres humanos. Entonces yo no puedo tener ningún gesto de recriminar nada a ninguna institución, ni a la federación, ni a la liga, ni a ningún club, porque lo manejan son seres humanos. Y esas personas que, bueno, que en algún momento no compartieron mi ideología, pues les pido perdón y nada, y siempre disfruté al máximo con todas esas personas que en algún momento pude compartir camerino, viajes, juegos, en fin, todo lo que convive uno como futbolista profesional. Correcto. Juan, nada, de mi parte me encanta conocer ese Juan fuera de la cancha, te ves un tipazo. Gracias por estas anécdotas que nos cuentas, pero también gracias por todo lo que nos dice en el fútbol venezolano y que hoy en día todavía nos sigues aportando desde hoy fuera desde la cancha, pero siguiendo apostando por el crecimiento del fútbol venezolano. Veo que eres una persona que te enfocas mucho en la mentalidad y eso comparto mucho ese criterio porque siento que la mentalidad y la psicología deportiva hoy en día es muy importante en el fútbol venezolano también. Y va por ahí esa pregunta, ya para una pregunta muy corta. Tú mejor que nadie lo sabes que estás ahí dentro del fútbol venezolano. Las instituciones, los equipos venezolanos, en su cuerpo técnico, todos tienen algún psicólogo deportivo, algún coach deportivo, o ya eso es dependiendo de la gerencia o sea, va a depender de cada club, ¿no? O sea, Sí, te lo pregunto porque sé que aquí en Europa todos equipos de primer nivel, de primera división, tienen su psicólogo deportivo. Desconozco, sé que en Venezuela, sé que el Táchira, Caracas, los tiene, pero ya equipos a lo mejor de menos prestigio, de menos historia, ¿cuenta con eso en el cuerpo técnico?
Pues es una moda, por así llamarlo, eh, o darle un calificativo. El tema es que, bueno, todas las instituciones me imagino que no tendrán la posibilidad de poder tener un psicólogo. Claro. En estos días estuve comentando, no recuerdo con qué persona, lo olvido, estábamos hablando justamente de ese tema. No quiero vanagloriarme, pero yo en algún momento de mi carrera, escuchen esto, en algún momento de mi carrera estuve entre los 5 mejores goleadores del mundo. No estoy hablando de los goles de América ni del continente, estoy hablando a nivel mundial. Estoy hablando a nivel mundial, eso era cuando era jugador activo. En la actualidad, siempre se ha manejado así, según entiendo, desde que tengo conocimiento o me he dado la tarea de escudriñar, siempre hay una lista de los jugadores activos y jugadores retirados. En los jugadores de retirado ya estoy posicionado como en el 100 y algo, 122 creo que. Eso es según la ifhhs.com, que es la página que lleva las estadísticas de la FIFA. En algún momento No la yo estoy. en algún momento estuve entre los 5 mejores goleadores del mundo Oh, en liga profesional, porque hay goleadores de mundiales, hay goleadores de liga, hay goleadores de Copa Libertadores, o Es sea, así. todo eso está desglosado, pero en algún momento en liga profesional estuve entre los 5 mejores goleadores del mundo. Yo nunca tuve psicólogo, nunca. Yo vine a conocer el tema del psicólogo deportivo por primera vez fue en el año 1999, el profesor Rafa Santana, que nos puso un psicólogo deportivo. Pero bueno, tuve la experiencia ahí, después en los equipos no tuve más, según recuerdo. Entonces, yo no sé si, o sea, hablo del tema personal, Juan García, yo no sé si de repente habiendo tenido un psicólogo, no sé, al inicio de mi carrera hubiese sido tan beneficioso. El tema es que nunca lo tuve. Hoy en día está muy de moda, lo que bien dice, según entiendo, por la cantidad no sé, de ingresos que pueda tener la institución y pueda tener entre su plantilla un psicólogo deportivo. claro. Pero la verdad es que, como soy de la Guardia Vieja, en mis años Ujú. como jugador, nunca tuve psicólogo deportivo, nunca lo tuve. Vuelvo a lo que les dije hace unos minutos atrás, cuando hablé de la gerencia deportiva. Tú eres gerente de tu propia empresa, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo una persona va a venir, o sea, a decirte a ti, Omar, José, ¿sabes? Tienes que darle con todo para adelante, mira que si puede, que o sea, no lo sé. Eso es un tema de conciencia, de mentalidad, Ya. para crecer uno como persona, como profesional, como amigo, como hijo, como hermano, como todo. O sea, yo no puedo esperar que venga una persona, ojo, puede ser que ayude, de hecho, tiene que ayudar, porque si no, no existiera la psicología. Pero, o sea, que venga una persona a decirte a Omar y a José, mira, tienes que hacer esto para poder ser diferente al resto del mundo. A mí lo que me hizo diferente del resto, y pues no quiero pasar por falta de humildad, fue el trabajo. El trabajo, el compromiso, la responsabilidad que siempre tuve. Yo siempre le decía a mis compañeros eh, que mientras ellos dormían y descansaban, yo estaba trabajando, porque yo llegaba 1 hora antes al entrenamiento a practicar definición, terminaba el entrenamiento, me quedaba entrenando, ellos se iban, se bañaban y yo los veía que se iban. Eso es muy, termina el entrenamiento y sigue siendo así, porque ya les había comentado que hago mucha vida en el fútbol profesional, o sea, visito los equipos, siempre vamos a dar charla y vemos los entrenamientos. Y es muy típico que termina el entrenamiento, el profesor dice, se acaba el entrenamiento generalmente se acaba con estiramiento, estirar los músculos después de la sesión de entrenamiento, y cuando el profesor pite dice, estamos listos, ¡pum!, todo el mundo se para y se va, volando. Entonces, eso no me pasaba a mí, gracias a Dios. Yo siempre hice algo extra. Ese algo extra al final me terminó dando frutos de muchísimas cosas, como poder ir a la selección. Creo que soy el jugador más longevo en haber vestido la camiseta nacional. No lo sé, creo que ese es un récord que tengo por ahí. Creo saber que sí, pero no estoy seguro. De repente Y cinco hay premundiales, Juan.
Sí, no, bueno, los 5 premundiales sí los tengo súper claro, pero creo que también que soy el jugador más longevo que vistió la camiseta nacional en partidos oficiales. Sí. Entonces, al final, yo tengo un amigo que fue mi padre putativo futbolísticamente hablando, que es a mí quien me lleva al fútbol profesional es el difunto Fredielli. Que bueno, siempre admiración y respeto para él, Dios lo tenga en su santa gloria. Y tuve un padre putativo que se llama William Pacheco. Él fue quien me ayudó a mí muchísimo en mi carrera, pero no tienes idea cómo, que él siempre... Y él me decía, trabaja, trabaja, que al final trabaja, ya verás, no te preocupes, y así, o sea, me lo repitió tantas veces que lo metí en mi cabeza, en mi mente, y así fue, siempre trabajé con ahínco, cuando no me convocaban iba y entrenaba el sábado y el domingo, bueno, y al final, pues, terminó pasando lo que a Dios le doy gracias a todos los estadísticas que tengo, todos estos récords que tengo, es gracias primero a mi Dios y después, bueno, a todo el trabajo que hice y bueno, hoy tengo la dicha de poder contar con una carrera que, bueno, tengo muchos récords, gracias a Dios. Espero que todos puedan ser superables y agradecido con la profesión. Por eso es que les decía que no tengo resentimiento con nadie, con las personas que, bueno, que no consideraron lo que yo hacía en cierto determinado momento, pero son gajes del oficio y de todo hay en la viña del Señor. Por supuesto, Juan, enriquecedora conversación. Te queremos agradecer en nombre de Cancha Vinotinto por estos minutos que nos has entregado. Ha sido una charla educativa, motivadora, nos has instruido, has mandado un mensaje, sobre todo para las generaciones, a trabajar, a ser consecuentes con la disciplina, con la rutina, a cuidar su cuerpo, su negocio dentro y fuera de la cancha, fortalecer la mentalidad. Para cerrar, Juan, obviamente es sobre todo al futbolista venezolano que puedas darle una reflexión desde tu cargo actual para este futbolista que va a emprender el camino profesional de cómo gestar sus recursos según la profesión a nivel institucional, cómo enfocarse con un agente, cómo enfocar sus derechos según un representante o algún directivo en algún equipo. Ya para cerrar con este mensaje, por favor, porque si hay una voz autorizada de goles, responsabilidad y experiencia, eres tú. Gracias. Es que es un tema pues bien complicado y este mensaje es para, sobre todo para esas generaciones que bueno, que vienen en crecimiento. Nada es fácil en la vida. Siempre que escucha esto, siempre que hagas cosas diferentes, vas a ser diferente, vas a conseguir gente en el camino que bueno, que te la va a poner muy difícil, te van a poner trabas y ante esas adversidades es que tienes que ser fuerte. Recuerda, nada va a ser lograble, perdón, nada vas a poder, nada vas a poder lograr si tú no te lo propones. O sea, va a depender única y exclusivamente de ti, única y exclusivamente de ti. O sea, si tienes constancia, dedicación, profesionalismo, pues va a ser totalmente diferente y la carga va a ser mucho más llevadera. Pero repito lo que les acabo de decir. Va a depender única y exclusivamente de ti. No va a depender ni del entrenador, ni de la institución donde estás, ni de tu mamá, ni de tu papá. O sea, va a depender única y exclusivamente de ti. Y no sé si lo había dicho, creo que sí, recuerda. Si haces cosas diferentes, vas a ser diferente. Y la competencia no es con el mundo entero, no es con mi compañero de equipo, no es con la institución a la cual voy a enfrentar el fin de semana. No. La competencia es conmigo mismo, yo. La competencia es conmigo mismo, yo tengo que tratar de sacar lo mejor de mi persona día a día. Y cuando sientas que estás consiguiendo ese logro, no le creas a esa persona, ni le creas al artículo de la televisión, ni le creas al artículo del periódico, ni a las redes sociales que lo lograste. Nunca creas eso. Nunca creas que conseguiste el objetivo. No te pongas piso, siempre trata de llegar lo más alto que pueda. Futbolísticamente hablando, deportivamente hablando, ya se los dije, tienes que ser una excelente persona familiar, laboral, profesional, deportiva, en todos los ámbitos
porque no es solo la profesión. Entonces, bueno, que vas a conseguir los objetivos. Si no lo puedes conseguir, contáctate conmigo. No soy psicólogo, pero bueno, creo que te puedo ayudar muchísimo porque el hecho de estar entre los 5 mejores goleadores del mundo se dice fácil, pero no lo es. Y yo sé que con trabajo eso se puede conseguir. Así que les agradezco a ustedes por esta invitación. Estamos a la orden. Si llego a ir algún momento a Canadá, pues Amén. te contactaré, Omar, para Que así sea, Juan. tomarnos un café. Sí. Por supuesto. José sí está mucho más accesible, porque uno siempre que viaja, siempre ese es un punto de conexión. Entonces, si llego ahí por allá, trataré de contactarlos para ver si con mucho gusto. Pues, claro que sí. Escucha, Juan, Canadá es seguimos. próxima sede del Mundial. Canadá es próxima sede del Mundial. Ojo, estamos apostando el sueño vino tinto. No sabemos si hay un partido por aquí. Cuidado con esa. Ahí te la lanzo. Y luego viene España. Seguimos con Juan aquí. Creo que Juan se encuentra en línea. No sé si... Sí, no. Sí. Sí. ¿Me escuchas, Juan? Así es. Bueno, Juan, gracias. Será hasta la próxima. Las puertas de cancha Vinotinto están abiertas. 1 millón por esta conversación. Estás invitado aquí. Y si Venezuela clasifica al Mundial, que con el favor de Dios va a ser así, en Estados Unidos o en Canadá nos encontramos. Omar, José, muchísimas gracias por esta invitación. No sabes pues cuánta alegría, y gracias por haber compartido estos bellos minutos con ustedes y con todas las personas que puedan estar viendo. Que Dios le bendiga, paz y bien, ¿oyeron? Fuerte abrazo de gol, Juan. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao. 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 Como pueden ver, aquí ha estado Juan García, el Lagarto, famoso jugador, goleador del fútbol venezolano. Más de 320 goles en el ámbito profesional. No solo se cuentan los del fútbol venezolano, sino también en el exterior. Ha estado en la selección, José. Ha hecho 7 dianas en 48 partidos, 39 años. Su último partido en la selección en el año 2009, el 6 de junio contra Bolivia. Ese gol que mencionaba Juan ayer en la conversación, fíjate que contra Brasil cambió su vida por completo. Este gol fue algo que, pese a la derrota, que fue 1-5 contra Brasil, luego le abrió las puertas desde el punto de vista mediático, entrevistas con los medios brasileños, lo catapultó en el contexto internacional. De hecho, conversa que él pudo llevar a la televisión, en un canal de YouTube que pudo apreciar. Dice que Pelé lo felicitó personalmente. Fíjate la envergadura de este gol, que trascendió no solo un partido de eliminatoria, sino que Pelé le decía, esto va a cambiar la historia del deporte de tu país, no del fútbol, del deporte de tu país, porque se sabía que era la primera vez que Venezuela le convertía a Brasil. Imagínate tú la envergadura en sus pies, su experiencia, lo que él logró hacer, lo que vivió, todo. De hecho, está hasta activo. El año pasado jugó la Liga Monumental, José. Estamos hablando de una persona integral, disciplinada, que pasan los años y se mantiene como el buen vino en la cancha, José, para que cerremos allí con conclusiones el tema del gran capítulo, episodio, de la gran conversación que hemos tenido con el Lagarto Juan García, por favor. Sí, Omar, qué experiencia tan nutritiva para nosotros tener no tengo miedo en decirlo, al de los mejores goleadores de Venezuela en toda su historia, primer jugador en marcarle a Brasil. Imagínate tú que te felicite el Rey Pelé personalmente, y que todavía, a pesar de todos los logros que él obtuvo en su carrera, se mantenga con esa calidad humana cercana. Para mí eso no tiene precio, y me quedo mucho con una frase que él dijo a lo último, cuando dice que el mensaje a los jugadores, y no lo aplica nada más a los jugadores, sino lo aplica en el día a día, en tu vida. De vida, sí. Cuando logres el objetivo, cuando logres el objetivo, no creas lo que te digan los demás que ya lo lograste. Eso es como una manera de decir, ve por más, vamos por más. Fíjate, él le marcó el gol a Brasil y él siguió trabajando hasta llegarse a convertir entre los 5 mejores goleadores del mundo. Entonces, me quedo con eso. Me quedo también con la importancia que él le da de la mentalidad, que sí es verdad que le da mucha importancia al psicólogo deportivo, que yo también comparto esa idea,
pero también me quedo con que él dice, a veces tú mismo no necesitas un psicólogo, sino tú mismo tienes que eres dueño de tu propia empresa, cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tus rutinas, tus hábitos, y eso fue lo que él lo llevó al éxito. Y nada, para nosotros es un privilegio tener este jugador, jugar en Lagarto García en cancha Vinotinto, que esperamos, si va a Canadá o a España, a recibirlo, tomarnos un café y seguir aprendiendo de él, porque de verdad que hablar 5 minutos con él es como si hablara 1 hora con él de tantas experiencias y tantas cosas nutritivas que te puede dar. Impresionante, una enciclopedia del fútbol venezolano. 6º episodio, nos pidieron goles. En otra hora estuvimos con Fernando Ornelas, actualmente con Juan el Lagarto García. Goles, viajes, experiencias, aprendizaje y mucha fortaleza mental, José. Es uno de los grandes, más que mensaje, diría una gran recomendación. Sí, pero digo yo que esta sugerencia es aplicable según la meta de cada quien y es la superación constante. Porque si algo tuvo Juan es que pese a diferentes trabas del fútbol venezolano o en su carrera, el fútbol es cosa de gustos, algunos técnicos sí, otros no, son 5 premundiales. Dicho de su boca, el jugador más longevo en estar en la selección nacional, en un partido oficial, obviamente, estar en la altura, ese reto, creo que es un episodio para enmarcar y que va a generar el impacto que estamos buscando. Esto de enseñarle a la gente que el fútbol venezolano es más que el nombre de la selección, que el fútbol venezolano es el origen desde las canchas, es el origen desde lo que ocurre en un vestuario, esa química de grupo, y estoy muy contento de haber conversado con el Lagarto durante más de 1 hora. Sí, Omar. Y complemento toda esa idea que dices de que cuando al inicio de la entrevista, cuando él decía, el fútbol venezolano es el mejor fútbol del mundo. Hermano, y así no los tenemos que creer, así no los tenemos que creer. A ti te preguntan, tu hijo es el mejor del mundo, tu madre es el mejor del mundo, y así no los tenemos que creer. Y creo que por eso él se enfocaba mucho en la mentalidad, y me gustó mucho eso cuando dijo que el fútbol venezolano es el mejor del mundo, y mira, sigue trabajando ahí. Y nosotros desde este espacio Cancha Vinotinto, nuestro trabajo es reconocer a todas esas personas que están detrás del fútbol venezolano, pero también te quiero contar que lo asocié mucho. Nunca se me olvidan las palabras de Ornelas, que él decía que como en Colombia un niño de 12 años sabe quién es el Pío Valderrama, y en Venezuela un niño de 12 años no te sabe a lo mejor quién es el Lagarto Juancho, o quién es Fernando de Ornelas, o quién es Juan Arango. Entonces, eso yo siento que es nuestro trabajo desde este espacio, desde este humilde espacio Cancha Vinotinto, reconocer y hacer llegar el mensaje a futuros, a jóvenes, a futuras promesas venezolanas para seguir adelante y para crecer en el fútbol venezolano. Tal cual, José, porque de fútbol se habla así, somos Cancha Vinotinto. Escucha esto, sin polémicas, sin política y sin mentiras. Nosotros hablamos con la verdad, opinamos con criterio, por supuesto, con todo el respeto del caso, estamos lejos de la polémica, pero la historia venezolana se debe respetar. Los próceres del país a nivel futbolístico deben estar enmarcados, son huellas imborrables de todo el periplo, de toda esa gesta, toda esa reseña histórica que data desde años atrás. Si ellos lo permiten, estarán en Cancha Vinotinto. Si los jugadores responden al llamado, estarán en el podcast, porque nuestro interés no es comercial. Bienvenidos. Nuestro interés ni siquiera es la popular monetización o adquirir recursos. Aquí todo el mundo debe buscársela. Estamos en el exterior, pero sí vemos Cancha Vinotinto como una oportunidad de mostrar de qué estamos hechos, para que no venga nadie a decir que ahora es que jugamos fútbol, para que no venga nadie a decir que ahora es que se hacen goles o que de repente jugamos de forma ofensiva. Así que, José, agradecido, se despide del equipo de Cancha Vinotinto, César Gorrín de Chile, Rafael Martín desde Michigan, Estados Unidos, Jesús Isco desde Madeira, José Duarte, Madrid, España, y este humilde servidor, Omar Ron Cabrera. Le decimos hasta pronto. ¿Querían goles? Recíbanlos. Nos vemos en una próxima edición de Cancha Vinotinto. Chao, chao. Y así finaliza Cancha Vinotinto. Por favor, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Somos @Cancha Vinotinto, porque nuestro fútbol está primero.